¿En serio? Se pierde la salvación según lo dicho en 1 Timoteo 5:15. Aunque ustedes no lo crean, estos son argumentos que han puesto algunos arminianos, algunas personas que sostienen que la salvación se pierde. Me han dicho, es que tú no has leído 1 Timoteo 5:15. Ahí claramente, esta es una prueba y es una evidencia de que la salvación se pierde. Esta no es la mejor manera de argumentar, no es la mejor manera de agarrar un versículo de la Biblia y descontextualizarlo y decir, mira, aquí dice que la salvación se pierde. Por favor, tenemos que ser más serios en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ir a ese capítulo y vamos a revisar lo que dice, porque esto es lo que dice el versículo y ahí dicen, viste, que sí se puede ir uno detrás de Satanás para perder su salvación. El versículo dice así, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquí está hablando de las viudas, de algunas viudas. Ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Ves? Se apartaron del evangelio, se apartaron de Cristo, se descarriaron, se fueron tras Satanás, perdieron su salvación. Eso es lo que ellos dicen con su argumento. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? El contexto de esto es que todo el capítulo 5 de 1 Timoteo está hablando de los deberes cristianos, algunos deberes que los cristianos, especialmente la iglesia, tienen. Dicen, empieza en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como padre, a las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y así dicen muchas cosas. Pues honra a las viudas que en verdad lo son. Está hablando de viudas que realmente lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la verdadera viuda que define el apóstol Pablo aquí. Pero la que se entrega a los placeres viviendo, fíjate, esto no lo dicen, nada más sacan aquí el versículo y dice, pero la viuda que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es decir, está muerta, que dice, está perdida, no es cristiana. Una viuda que puede estar dentro de la iglesia, pero que se entrega a los placeres, que tiene una vida licenciosa de pecado. Eso es lo que quiere decir se entrega a los placeres. O sea, practica el pecado, no es de Dios. Juan dice que es del diablo, el que practica el pecado es del diablo. Entonces manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, no todas por supuesto, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, el pacto matrimonial. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes, o sea que no son todas las viudas, son algunas viudas que se desvían, que están desviadas, no es que se desvían, es que están apartadas, están vivas pero están muertas en vida. Pues lo que dice el apóstol, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. O sea, hay jóvenes que sí son cristianas verdaderas, esas se casen, que críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ese es el contexto. Es decir, que lo que está diciendo aquí, que hay dos tipos de viudas, unas que son de 60 años, menores a 60 no las podían admitir, para la iglesia tenía la responsabilidad de cuidar de ellas, de proveer alimentos. Sin embargo, si alguna viuda tenía hijos, los hijos tenían que proveer, o tenían nietos y eran cristianos los nietos, tenían la responsabilidad ellos de cuidar de no ponerle esa carga a la iglesia, sino ellos mismos, los nietos o los hijos de esas viudas, proveer para su sustento y no ponerle la carga a la iglesia. Repito, ahora habían unas viudas menores a 60 años que eran unas chismosas, que andaban por ahí todas dando mal testimonio y hasta se habían apartado del evangelio, aunque habían estado en la iglesia. Entonces el hecho de que tenían licencia para pecar, se sentían con licencia para pecar, que practicaban todo tipo de pecado, como dice el versículo 6, las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Esas están muertas, están perdidas, nunca han sido cristianas. Si se entregan a los placeres no es de Dios, porque se cumple lo que dice Primera de Juan. No recuerdo el versículo, lo voy a poner ahí, pero dice que el que es de Dios, el que practica el pecado es del diablo, no es de Cristo, no ha nacido de Dios, no ha sido regenerado. Pues eso es lo que dice Juan. Entonces básicamente este versículo no está hablando de la pérdida de la salvación, sino está hablando de un grupo de viudas jóvenes menores a 60 años que se habían ido en pos de Satanás, apartándose de la iglesia, revelando que realmente ellas estaban muertas porque se habían entregado a todo tipo de placeres. No está hablando de la pérdida de la salvación. Luego en el versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es decir, que está diciendo, no le pongan la carga a la iglesia. Si las viudas tienen hijos o nietos y los hijos y nietos son cristianos, ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Luego, bueno, pasa a hablar de otras cosas, pero el versículo 20 dice, a los que persisten en
en pecar, que es lo que dice Juan, son los que practiquen el pecado, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios el Señor Jesús y de los ángeles escogidos que guarden estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Luego vamos a saltar al versículo 24, donde dice el apóstol Pablo, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Lo que está diciendo es muy difícil distinguir cuál viuda es verdadera, cuál viuda no es verdadera. Entonces la mejor manera de saberlo, algunos pecados van a salir a la luz. Dios se va a encargar de sacarlos a la luz, al igual que las buenas obras, para que ustedes puedan juzgar a los que están dentro de la iglesia. Es fácil saber quién es cristiano y quién no, pero algunos pecados van a permanecer hasta el día del juicio, así que no se preocupen por eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Algunos pecados de los hombres se hacen patentes, se hacen visibles, salen a la luz pues antes de que estos hombres vengan a juicio. De manera que no hay que preocuparse mucho, la iglesia está llena de todo tipo, hay de todo en la viña del Señor. Algunos son auténticamente cristianos y otros no lo son. Siempre ha sido así, desde en el pueblo de Israel hubo gente que estaba mezclada y no lo era. Entonces ese es el punto es que la iglesia está full, está llena de gente. Algunos son cristianos verdaderos y otros solamente son miembros de la iglesia, pero no son miembros del cuerpo de Cristo, no son salvos. Caminando en vida, están muertas, están, como dicen, muertas en vida, como dice, me gusta el término que usa el apóstol Pablo aquí, que dice, viviendo está muerta. El que se entrega a todo tipo de placeres, el que vive una vida licenciosa de pecado deliberado. No estamos dándole culto a los pecados liberados, a los pecados deliberados, voluntarios, pero el que se entrega a todo tipo de placer, en vida está muerto, está perdido. Eso no tiene salvación, está claramente revelado quién es, que no es salvo, sencillamente. Eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, que Dios le bendiga. Espero que esta aclaratoria sirva para nosotros entender que la salvación no se pierde, y voy a seguir haciendo más videos. Esta es una serie, este es el tema número 3. Empecé por los más sencillos y luego me voy a meter con los más profundos, los más difíciles, para que ustedes puedan darse cuenta que a la luz del contexto no hay pérdida de la salvación. Estos son textos que parecen decir o aparentan decir más bien que la salvación se pierde, pero la salvación no se pierde. Tenemos que tener confianza en Cristo, el que prometió que tenemos vida eterna en Él. Una vida eterna no condicionada o condicional, pero el auténtico cristiano se revela por su fruto, como dice Cristo. Si yo ando pecando deliberadamente, sencillamente estoy revelando que no soy cristiano. Pero si yo me abstengo del pecado, si yo no practico el pecado, soy de Dios y Dios me guarda, y porque he nacido de Dios y la simiente de Dios está en mí, y no me voy a sentir bien practicando el pecado, porque esa no es mi naturaleza. Mi naturaleza fue cambiada. La naturaleza del cristiano es la santidad, el vivir como efecto de haber sido salvo. Realmente yo practico la santidad, no al revés. No que yo soy santo para ser salvo, no, yo soy salvo, y como soy salvo, el fruto, la evidencia es mi santidad, la santidad. Que Dios les bendiga. Gracias, hasta luego.